Nos encontramos en un lugar muy especial. Es un cromlech. Está en los Montes de Toledo y forma parte de los itinerarios que hacemos en los retiros de Ulises. Por cierto, 22, 23, 24 de mayo podéis todavía apuntaros inaki con K de kilo 444@hotmail.com. Dicho esto, os voy a decir el significado de estos espacios sagrados. Obviamente el rito de balancear energías, un rito que se llama el rito de los equinoccios, no lo voy a contar, ni la manera de cómo se entra en un espacio sagrado megalítico y cómo se sale y cómo se opera a través de una sencilla ceremonia para propiciar una serie de cambios en el interior. Eso es intrasladable si no es a través de la experiencia. Por eso existen los retiros de Ulises. Sí os voy a decir que todo esto se retrotrae a un tema que tiene que ver y relaciona mesas, griales, libro de gnosis y conocimiento oculto. Estamos hablando de prácticamente esoterismo genuino. Aparte de la mesa Salomón, de la cual me consideran un gran especialista, hay otras 3 mesas de las cuales habla el esoterismo o la tradición primordial, que son la mesa, obviamente, de la Última Cena, la mesa en la que el Espíritu de Cristo, supuestamente, obviamente para los creyentes, entrega un cáliz con el cual consagró el pan y el vino en la Última Cena a José de Arimatea. Ahí se hace una mesa nueva donde se deposita ese cáliz. No es un cáliz ni una mesa cualquiera. Es un cáliz que tiene en los bordes unos extraños signos que se llama verba ignota, ojo a esto, y que solamente es una lengua, low battery. Return to home promptly. Que habla de la creación. Prosiguiendo con la explicación, vamos a retomar lo que significa ese cáliz que el Paráclito de Cristo o Espíritu Santo de Cristo entrega a José de Arimatea. En los bordes tiene unos extraños signos que se llama verba ignota, un metalenguaje de geometría, de propiedades del sonido, con el cual se altera la estructura de la creación. Por eso muchos han hablado que mesa, grial, elementos esotéricos y objetos eucarísticos también aluden a una gnosis y una gnosis relacionada con la piedra. Y no van descaminados. ¿Por qué no van descaminados? Tenemos que luego viene otra mesa a continuación, como es la de Merlín, la famosa tabla redonda alrededor de la cual se juntan los caballeros. Estamos hablando de que José de Arimatea, su sobrino nieto, lleva ese cáliz entregado por el Espíritu de Cristo a Inglaterra. Ese relato encierra lo que son enseñanzas esotéricas, espirituales muy profundas. Alrededor de la mesa se van a sentar una serie de caballeros elegidos que tienen que ver, obviamente, con el sentido de la caballería celeste, con la santificación del alma, con la santificación del espíritu, a través de una vía de introspección que es verdaderamente la gnosis de la cual nos habla ese cáliz y esa verba ignota. ¿Qué significa esa vía de elevación, esa santificación del alma? Estaríamos hablando, figuraros bien, de que hay 3 caballeros de la mesa redonda que en el ciclo del grial van a encontrar el grial. Uno es Bor, otro es Galad y otro es el famoso Perceval. Bor, cuando se enfrenta al grial, va a decir al mundo que lo ha encontrado. Esa es la vía de la tierra, el ego. Otra vía es la de Perceval, personaje principal. Cuando va a decir que ha encontrado el grial, es la vía del corazón, es decir, el estado más puro. Perceval es el arquetipo del hombre puro, del hombre inocente. En la Edad Media llevaba una pata de conejo para ser identificado por su inocencia. Y luego tenemos al caballero ideal, caballero Galad,
va a encontrar el significado exacto de qué significa ese método, esa kenosis, ese método de introspección que une a través de los tres personajes las tres vías. La vía terrestre, la vía del corazón y la vía de la cabeza y el espíritu. Cuando se haga uno con el grial, ese es el propósito de todo grial, va a bajar una mano del cielo y lo va a subir al cielo. Galad se hace uno con el propósito. Tengo que deciros que la inspiración de estas mesas redondas no solamente está inspirada en las reuniones de los guerreros celtas, sino también en el orbe, en los misterios celestes y en esa alineación de energías. De hecho, está muy relacionada la disposición circular de la mesa con estructuras megalíticas como el Cromlech de Stonehenge. Aquí tenemos otro Avalon. ¿Por qué lo llamo Avalon? Porque Avalon no solamente es una tierra mítica que después se va a asociar a Glastonbury por razones políticas que no vienen al caso, que es algo propagandístico de las dinastías de Anjou y Plantagenet para, de alguna manera, sancionarse como herederos del rey Arturo y de los míticos britanos. Esa es otra historia. El Avalon que nos interesa a través de ese grial gnosis de piedra es este tipo de Avalon. Son lugares, como dice esa tabla redonda, alude a la piedra, alude a las espirales, a las dobles espirales, y alude a una serie de concurrencias telúricas y energéticas que cuando sabes, como enseñamos en los talleres de Ulises, a entrar en estos espacios sacralizados, entras a la vez en una disposición muy particular de transmutar tu propia piedra, que eres tú. Dicho esto, decir que no solamente cuando hablamos de verba hipnótica, del verba ignota y las propiedades mágicas del sonido o taumatúrgicas o incluso sanadoras, estamos hablando de que estos son santuarios también sanadores. Las propiedades mágicas, taumatúrgicas del sonido y de la piedra están asociadas desde antiguo a una figura principal como es el Varu. El Varu viene del acadio y mal traducido por medium, no es un medium que contacte con espíritus. Es un sacerdote que ha accedido a una gnosis, que tiene la capacidad de comunicarse con inteligencias creativas y capaz de manejar energías de una manera o gestionarlas de una manera inteligente para propiciar esos efectos sanadores. Son mantras para que la gente nos entienda en una terminología moderna. Son seres vivos que resuenan como cada órgano, resuenan con nuestra propia estructura y operan como energías maestras dentro de nosotros. Acordaros que la cábala, por ejemplo, cuando emplea determinadas fórmulas, el cabalística es terapeuta. Lo pone en el propio texto hebreo. ¿Por qué? Porque se dirige a través de unas fórmulas geométricas. Las letras hebreas son como llaves que dan acceso a lugares de nuestra propia existencia. Mueven energías, mueven geometrías de la vida. Cuando la cábala habla del Adnit Jokin, del anciano de los días, traducido a términos modernos, sería la supraconciencia. Es decir, a través de fórmulas sonoras que juntan letras no como imágenes, sino como puertas geométricas, como geometrías profundas asociadas a los cromosomas, a los 22 cromosomas y a otras realidades, está operando cambios en nosotros. En otras lenguas, esa verba ignota se va a llamar el de Avarayani, por ejemplo, en la tradición sánscrita, muy antiguo, y son lenguas reveladas que solo se dan a hombres y mujeres esclarecidos. Nosotros hablamos y no solamente hacemos talleres de esto. Nosotros recuperamos las propiedades taumatúrgicas del sonido y llevamos a espacios, templos primigenios,
que, como podéis ver hoy, estoy en completa soledad en este espacio de 50 piedras, ojo al dato, con una forma ovalada que tiene que ver con el equinoccio de otoño, y la forma ovalada, como podéis saber, es un huevo, y dentro de un huevo, ¿qué se opera? Transformaciones de la vida. No se puede explicar si no participas en una de esas experiencias. Hay que saber cómo entrar, cómo salir de un espacio como este y el significado que quienes los construyeron querían darnos. Pero no solamente eso. Más atrás en esa dirección, yo siempre he dicho que como el Camino de Santiago, esto que está jalonado de construcciones sagradas, algunas cristianizadas, te encontrarás monumentos e iglesias visigodas, como Guarrafar, que por cierto era un santuario como hoy sería Fátima, Melque, etcétera, etcétera, va camino hacia el este y desde muy antiguo este es un lugar muy especial, porque esta zona tiene trilobites únicos de una gran antigüedad, porque fue un océano primigenio. Y aquí llegaba ese océano, era como la orilla, y desde muy antiguo ese depósito de conocimiento que ha quedado asociado a la piedra y a sus simbolismos. Hay un concurso de energías telúricas que desde luego estamos en un lugar privilegiado. A la espalda mía, en esa dirección itinerario sagrado, vamos a ir también a un lugar muy especial, donde hay un microclima que será el tejo y otros árboles sagrados. Incluso hay una configuración de fuerzas telúricas que propician los estados meditativos, y no solamente eso, incluso ha dado lugar a una mitología local por esas grandes conformaciones y agujas de cuarcita que protegen como guardianes invisibles el acceso a unos cañones por el que transcurre un río. Ese es un lugar al que te invito a venir. Hay gusanos de hace 450 millones de años. Estamos hablando también, como he dicho, de concursos de energías telúricas, de un magnetismo especial que hace de ese lugar que se convierta en una gnosis revelada. Nada más decirte que este tipo de espacios, cuando hablamos del grial cristianizado, estamos hablando de un método de elevación espiritual, de un método de santificación del alma, de que ese grial, trasladado a la tradición celta, estamos hablando de espacios megalíticos. No sé si conocéis una singularidad, como he dicho, de estos espacios megalíticos. ¿Cuál es esa singularidad? El proyecto Dragón, realizado con herramientas modernas de última generación. Por ejemplo, se inyectaban lo que eran una especie de frecuencias y rebotando la conformación de esos espacios megalíticos se dibujaba el espectro de voces humanas. Por eso, yo cuando hablo del significado profundo del sonido, en el principio era el verbo, que todas las tradiciones arcanas te lo recuerdan, estamos hablando como los antiguos rishis de la India, en estado de meditación profundo, son capaces de captar esos sonidos metalenguaje o fórmulas desconocidas que son las que operan sobre la creación.
Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Landing.